Bendiciones en este día. Bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por estar ahí conectados a través de nuestro canal de YouTube. Gracias. Los invito a que me acompañen a orar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Y damos gracias, Señor. Te damos gracias, gracias, gracias por tu amor incomparable, por tu misericordia, que es más grande que los cielos, es nueva cada mañana, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, esa responsabilidad de compartir tu palabra. Guíanos, Señor, danos la sabiduría, el denuedo, Señor, el temor tuyo para predicar tu palabra, Señor, tal como es, y también a los oyentes para que esa palabra sea edificación, nos confronte, nos edifique, nos exhorte. Gracias en el nombre de Jesús. Los invito a que leamos un texto de la palabra, meditemos en este día en una de las epístolas hermosas que nos hablan de nuestra manera de vivir, como debe ser. Y miramos Santiago, el capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el 26. Y leemos en el nombre de Jesús. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. El Señor bendiga su palabra. Es un precioso tema, ¿no?, que nos habla el apóstol Santiago, hermano de nuestro Señor Jesús, quien creyó en Él en forma tardía, dicen, porque inicialmente no creyó en el Señor Jesucristo, sino después de haber resucitado. Y después proclamaba el Evangelio y le está escribiendo aquí a la iglesia, a los judíos que están esparcidos por todo el imperio de Roma por causa de la persecución. Y ha hablado de diferentes temas y él nos habla de una fe práctica, nos habla de la ética cristiana. Es un tratado muy hermoso y quizás algunos han creado de pronto un conflicto entre lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos, que la fe, somos justificados por la fe. Y aquí el hermano Santiago nos habla de la fe y las obras, pero no se contradicen, se complementan y vamos a mirar por qué. Y los invito a que leamos un poema, usted me escuche, que tiene que ver con este tema que hoy vamos a meditar, usted y yo. Y leo este tema y le invito a que esté atento. Dice: lee y analiza el siguiente poema. Tuve hambre y formaron una comisión para considerar mi problema. Estuve en la cárcel y se retiraron en silencio para orar por mi libertad. Estuve desnuda y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi aspecto. Estuve enferma y agradecieron de rodillas por su propia salud. Necesitaba techo
y me predicaron sobre el refugio del amor de Dios. Estuve en soledad y me abandonaron para ir a orar por mí. Parecen tan santos, tan cerca de Dios, pero todavía sufro hambre, frío y soledad. Este poema que nosotros usamos en nuestro discipulado para enseñar mayordomía fue escrito por nuestro hermano John Stott. Y miramos que tiene que ver con esto que nos habla Santiago. Este poema relata a alguien que tenía muchas necesidades y está hablando tácitamente de la iglesia. Y vamos a mirar hoy una fe auténtica de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe auténtica en nuestro Señor Jesucristo es viva, no muerta, porque ella salva, porque evidencia los frutos de buenas obras y refleja nuestra santificación. Y en primer lugar, miramos que la fe auténtica que salva da fruto de buenas obras. ¿Y cómo miramos esa fe? Esa fe que salva, que da fruto de buenas obras. ¿Cuál es esa fe que salva? Se preguntaría usted. ¿Cuál es esa fe? Porque usted dirá, yo tengo fe en mi intelecto, tengo fe en mi carrera, tengo fe en esto, en lo otro, tengo fe en Dios. Yo tengo fe en Dios y yo tengo fe en tal cosa. Es una fe que de pronto la profesamos de labio, pero que no es de corazón. Una fe auténtica es la que profesamos de corazón, que trae cambios a nuestras vidas, que nos ayuda, que creemos en aquel que es poderoso para cambiar nuestras circunstancias. ¿Y cuál es esa fe verdadera? Esa fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe que fue proclamada, la fe que está ahí en la palabra de Dios desde Génesis y Apocalipsis. Esa fe viva, esa fe que salva. Porque si yo tengo fe en una imagen que no puede hacer nada por mí, ¿verdad? Tengo fe en mi intelecto, pero el intelecto llega hasta cuando yo llego. Y es bueno, el intelecto Dios nos lo dio. Entonces, esa fe que inicia desde el día que salva, desde el día que usted y yo reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Reconocemos el sacrificio de Él en la cruz, que pagó su deuda y mi deuda, porque estábamos condenados a la muerte eterna. Y Jesucristo llegó, se hizo hombre, Dios mismo se hizo hombre, el misterio que nos cuesta entender a la humanidad y por la que muchos quizás no creen. Pero Jesucristo vino a la promesa dada desde que el hombre falló en el Edén. Prometieron un redentor y ese redentor vino en su tiempo. Y esa fe es la que tenemos, ese redentor que pagó la deuda suya y la mía. Esa deuda que era impagable, nadie la podía pagar por muchas cosas que hiciera. Jesucristo la pagó por usted y por mí, anuló esa acta de decreto que nos era contraria, nos redimió. Entonces, esa fe es la fe que salva. La fe que salva, que nos salva de la muerte eterna, que nos salva de la perdición, que nos da una oportunidad de ser redimido, de ir una vez y vernos con el Señor Jesús cuando partamos de esta tierra. Esa fe que nos ayuda a vivir diferente. Esa fe nos ayuda en la transformación de nuestra forma de pensar. Nos ayuda en la formación de nuestro carácter, de esas raíces que a veces tenemos y con las cuales luchamos. Porque como dice el apóstol Pablo, las cosas que quiero hacer no las hago, más las que no quiero, eso hago. Es una lucha, todos somos pecadores. Y Cristo pagó la deuda y seguimos siendo pecadores, pero los que llegamos a Cristo somos los pecadores redimidos y que cuando fallamos, llegamos a Él, confesamos nuestros pecados, nos apartamos de ellos y alcanzamos misericordia. Entonces esa fe que salva y que da fruto de buenas obras. Miramos que el Señor Jesús, cuando vino a la tierra y anunciaba el Evangelio, muchas multitudes le seguían. Recordemos un pasaje que está en los Evangelios, cuando el Señor Jesús, muchos seguían y decía que tenían 3 días las multitudes y el Señor iba anunciando el mensaje al que Él vino, el mensaje de salvación.
el que había anunciado los profetas, Y muchos llegaban. Y hay un texto donde nos dice que tenían 3 días y tenían hambre. Y Jesucristo no fue indiferente a la necesidad que tenían los que le seguían. Y preguntó, ¿estos tienen hambre? ¿No los podemos mandar a casa igual con hambre? Y los discípulos le contestaron, no tenemos que darle. Y él pregunta, ¿qué tienen por ahí? 3 panes y 3 peces. Y él dijo, tráigamelo. Y ahí vemos la multiplicación de los peces y los panes. Y él les da alimento. Esa fe es la que habla aquí Santiago. Es igual esa fe que nos invita a dar frutos de arrepentimiento, como dijo Juan el Bautista cuando anunciaba, y muchos venían para que los bautizara. Recordemos que Juan el Bautista vino a anunciar el camino del Señor, que venía el Mesías. Él vino antes y anunció el camino, son contemporáneos. Y miramos que Él les dice que den frutos, Lucas 3:11, que den frutos de arrepentimiento, y le invita a aquel que tiene 2 túnicas, de una, le invita a evidenciar la fe, esa fe que salva con obra. La fe nos lleva implícitos a la misericordia. Y miramos aquí, en este mismo capítulo que leímos, Santiago capítulo 2, y cuando miramos aquí, el apóstol Santiago nos habla en el capítulo 1, el versículo 27 nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre de esta, Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mal. Le está diciendo. Y si miramos aquí también, en otro nos dice que, más mira, el versículo 25 del mismo capítulo 1 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La perfecta ley, la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y el versículo que antecede a los versículos con los que estamos meditando hoy, el versículo 13 nos dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces miramos aquí, seguimos mirando que la fe que salva, la fe que salva da frutos de buenas obras. Estamos llamados a dar fruto de buenas obras. Y miramos que aquí el apóstol Santiago establece como un diálogo aquí. Cuando lo leímos, dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentado y saciado, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Lo que veíamos en el poema. Cuando alguien tiene una necesidad, en medio de nuestra fe estamos llamados a ayudarle a los hermanos en la fe y a nuestro prójimo en lo que esté posible en nuestras manos, ayudarle, mirar su necesidad. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Aquí está haciendo un contraste. Yo tengo fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe y mi fe por mis obras. Aquí miramos que uno le está diciendo como un diálogo, muéstrame tu fe. Y yo te muestro la fe a través de las obras. Entonces miramos que los dos se tienen que complementar, no es uno con el otro, los dos, la fe y las obras. Somos salvos, somos justificados. Y lo miramos más adelante. Y miramos que aquí dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tremendo este versículo. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí. Muchos creemos que Dios es uno y decimos que creemos en Dios. Pero los demonios también, dice, bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios tiemblan delante de Dios, lo conocen, lo reconocen, pero no le obedecen, no se sujetan, tiemblan. Entonces, esa fe de nosotros tiene que ser diferente, no una fe de labios, sino de corazón, como decía. Mas, ¿quieres saber, hombre vano?
que la fe sin obra es muerta. Nos dice, hombre vano, cuando vivimos una religiosidad como la vimos en el poema. Cuando vemos la necesidad y somos indiferentes, simplemente decimos, hermano, ore para que esto supere. Y está en mis manos ayudarle. Tengo la capacidad, tengo los recursos, soy pudiente y no lo hago porque mi corazón se ha endurecido. En estos días escuchaba un testimonio de alguien, de que alguien le contaba su situación, pero no le pedía, porque esa es otra cosa. Tenemos que tener discernimiento. Tenemos que tener discernimiento porque hay muchas personas, dice la palabra misma, que por la maldad de muchos el amor se enfriará. Y hay mucha gente que de pronto, aún en las mismas congregaciones, viven pidiendo de pronto, viven haciendo cosas, engañando. Hay de todo en la viña del Señor. Pero aquel que tiene una necesidad, por lo general no pide. Por lo general presenta su necesidad y no pide, pero estamos llamados a ir más de la oración. Y miramos que esa persona decía que alguien le contó la situación que estaba viviendo. Y él oró y él sintió que en su corazón esa voz que le decía, dale lo que tienes ahí. Y él dice que él solamente tenía ese billete y iba a comprarle algo a sus hijos. Y él escuchó la voz que le dijo, dale eso que tienes ahí. Y él se lo dio. Él obedeció a esa voz y se lo dio. Y dice que después, antes de pasar la hora, él de pronto a veces, alguien le dio el doble de lo que él le había dado. Miren lo que es Dios. Él se desprendió. Él tenía la necesidad de comprarle algo a sus hijos. Eso era para el alimento de sus hijos. Pero él vio la necesidad de la persona que le estaba contando lo que estaba viviendo. La persona no le pidió, pero él vio que esa necesidad era grande. Él también tenía necesidad. Y ese dinero que tenía era para cubrir una necesidad. Pero él se despojó y fue más allá. Y evidenció su fe con obra. Y el Señor no lo dejó avergonzado. Entonces a veces nosotros somos egoístas. A veces nosotros pensamos más en nuestra necesidad que en la necesidad del otro. Y eso es lo que está pasando en la familia, en la iglesia de Dios. Y en segundo lugar, miramos, las obras evidencian la fe auténtica de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos del versículo 18 al 19. Volvemos a leer del mismo capítulo 2, del 18. ¿Cierto? Pero algunos dirán, tú tienes tu fe y yo tengo mi obra, por lo que leímos ahorita. Muéstrame tu fe. Y sin tus obras yo te mostraré mi fe por mis obras. Y ahí miramos que la fe tiene que evidenciarse, no es una fe que solamente profesamos, sino es una fe que realmente vivimos, porque tenemos que diferenciarnos de los demonios, tenemos que demostrar la fe. Nuestra fe tiene que ser viva, no una fe muerta. Tiene que ser una fe que edifique, tiene una fe que activa, una fe que soluciona, una fe que ama. Esa tiene que ser la fe del cristiano. Una fe, una verdadera fe, una fe auténtica que le ayuda a resolver los problemas, no como la fe que vimos en el poema. Estuvo desnuda y criticaron. Estuvo en la cárcel y se retiraron en silencio para orar por su libertad. No fueron a las cárceles a visitarle, a enviarle cómo le podían ayudar. Tuvo hambre y dice que nombraron una comisión para considerar su problema. Hay cosas, como el hermano hizo, que tenemos que orar, sí, es verdad, oramos, pero hay cosas que son inminentes y hay que solucionarlas. Y si está en nuestra manera de hacerlo, hagámoslo, hermano. Hagámoslo, amigo. Hagámoslo. Y no para que los hombres nos vean como lo hacían los fariseos, sino para agradar a Dios y para ayudar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe y a nuestros semejantes. Si nosotros actuamos así, hay un mundo diferente, porque tenemos que dejar de ser religiosos y vivir esa fe auténtica. Y miramos que nos dice del versículo 21, una fe auténtica que obra en evidencia nuestra justificación en Cristo. Fuimos justificados por fe, pero aquí el apóstol Santiago nos presenta dos grandes ejemplos. Y esos dos grandes ejemplos nos dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac
sobre el altar. Recordemos, Abraham no podía tener hijo y tuvo a su hijo Isaac. Y el Señor le dijo que le ofreciera en sacrificio, pero el Señor no iba a permitir eso. Y Abraham no se puso, sino que fue. Y miramos la historia que nos dice en Génesis, todo lo que dice en Génesis. El Señor proveyó el cordero. Y Abraham, el padre de la fe que nos mencionan desde Génesis hasta Apocalipsis, tuvo una fe, evidenció su fe, él era salvo, él creyó en Dios, él le obedeció en medio de todas sus debilidades, porque seguimos siendo imperfectos. Abraham, igual que usted y yo, somos imperfectos. Cometió errores, sí, cometió errores, pero él creyó en Dios en medio de su generación. Le creyó, y miramos toda la historia de Abraham, y Dios lo hizo en él un hombre, y en él fueron benditas todas las familias de la tierra, nos dice en Génesis. Y actuó con las obras, que la fe se perfeccionó en sus obras. Cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dice aquí, somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y las obras evidencian esa fe. Evidencian la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y miramos aquí que hay otro ejemplo, y es el ejemplo, asimismo, el 25. Asimismo también ramera no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Es tremendo. La fe sin obra está muerta porque no se evidencia. Podemos decir que somos unos cristianos ocultos, unos cristianos que no nos interesamos, unos cristianos que somos indiferentes, unos cristianos que no nos duele el dolor de los demás. Entonces miramos a veces que las congregaciones a veces están llenas, ¿verdad? Y somos la familia de Dios. La palabra nos dice que somos el cuerpo de Cristo. O sea, un cuerpo no pelea con otro cuerpo. El hígado trata de ayudar al riñón, ¿verdad? Y cuando uno se afecta al otro. Y miramos que Dios nos compara con el cuerpo de Cristo, como el cuerpo humano, el cuerpo de Cristo. Ahí está cada uno órgano ayudándose para funcionar adecuadamente. Nosotros debemos ayudarnos, debemos conocernos. Y a veces en medio de nuestro afán, en medio de nuestros afanes, no nos conocemos siquiera. Llegamos a las reuniones apurados y nos vamos porque tenemos afán por el tiempo. Y no conocemos la necesidad de las personas que están ahí, de los que llamamos ser hermanos en la fe. Y somos indiferentes. Y miramos aquí que una mujer considerada prostituta, mirada que esa mujer creyó en Dios, porque desde que creyó guardó los espías, los ayudó a escapar. Lo miramos en el libro de Josué. Miramos que Rahab queda ahí. Una mujer que creyó, que fue redimida, lo creemos. Y miramos que ahí, en medio de todo esto, miramos que la fe auténtica que obra evidencia nuestra justificación. Debe evidenciar. ¿Qué obra evidencia nuestra justificación? A través de cómo actuamos, de cómo vivimos esa fe práctica en nuestro diario vivir. Tú como estudiante en la universidad puedes ayudar a tu amigo de pronto cuando no comprende un tema. Tú, amada hermana, puedes ayudar a esa hermana que está enferma y que de pronto no puede hacer sus quehaceres o que no tiene que comer. Comparte con ella ese alimento. En estos días alguien nos enseñaba y quizás yo no había pensado en eso, que cuando una persona tiene duelo, decía él, cuando una persona pierde un familiar, pierde un hijo, y decía él, cuando alguien está en duelo, no lo abandonemos. La iglesia de Cristo tiene que estar pendiente de esa persona. Y decía que en esa congregación ellos se ponían de acuerdo cuando alguien tenía una dificultad y cuando alguien estaba en duelo, ellos se organizaban para visitarla, no solamente visitarla, sino para llevarle la comida, llevarle las cosas. Porque cuando alguien está en duelo, no tiene ánimo de nada en ese proceso. Y ese es el amor de Cristo, esa es la fe auténtica que evidencia que es una fe viva, que es una fe en Jesucristo,
que da resultado. Y esa es la fe que tuvieron estos hombres y han tenido todos los hombres que la Biblia nos presenta. Una fe auténtica en nuestro Señor Jesucristo para dejar de ser como estos que nos muestran el poema, de ser duros de corazón, de solamente orar y quedarnos ahí. Tenemos que ir más de la oración. Hay que orar, sí, hay que orar, porque estamos llamados a orar, estamos llamados a proclamar la palabra, estamos a vivir la palabra, pero tenemos que ir más allá, como lo hizo el Señor Jesús, como lo hicieron estos discípulos en medio de todo. Miramos que Santiago estaba acá y ellos estaban dispersos, y Santiago escribía a los hermanos, porque sabía que había muchas ideologías, igual que hoy, había muchas enseñanzas vanas, y por eso él está hablando de esta fe auténtica, porque muchos decían que solamente las obras salvaban, otros decían que la fe sola, creer y vivir indiferente, y quizás en este tiempo esta palabra tiene la misma vigencia hoy, porque quizás en este tiempo somos indiferentes, nos hemos endurecido y no ayudamos, nos quedamos en la oración. Y si la iglesia de Cristo está llamada a ser parte de la solución a través de esa fe viva, a ser la esperanza, ser efectiva, a ser relevante, a solucionar problemas, a edificar, a construir, al mirar la solución, a proveer. Ese es el llamado de la iglesia de Cristo, la llamada para usted y para mí, amado hermano. Dejemos de ser indiferentes ante el dolor de los demás. Vamos más allá de la oración. Extendamos la mano, ayudemos. Parte del consejo, si está en nuestra posibilidad, ayudemos. Manifestemos el amor, como lo hizo el Señor Jesús. Y la gente dirá, mira cómo se aman, como dice Juan. Por eso son los discípulos. Los invito a que oremos en esta hora. Gracias, Señor, por hablar a mi vida y por hablar a la vida de los hermanos. Gracias que esta palabra trabaje en nuestros corazones, que esta palabra nos ayude a revisar nuestra vida, cómo estamos viviendo la fe. Tenemos una fe auténtica, esa fe que salva, esa fe que evidencia las obras, esa fe que evidencia nuestra justificación, esa fe que construye, esa fe que ayuda, esa fe viva, esa fe que va más allá de nuestros deseos y pasa la frontera, esa fe que trae cambios. Ayúdanos, Señor, a vivirla, a vivir tu palabra para ser, Señor, de edificación en medio de la congregación, en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro país, donde tú nos coloques. Ayúdanos a evidenciar la fe para que muchos crean en ti, te conozcan y también sean salvos y también practiquen esa fe auténtica. El Señor les bendiga. Gracias por su compañía. Amén.